Irán es uno de los países más incomprendidos del planeta. Pregunta a 10 personas qué piensan de él y escucharás 10 versiones de miedo, silencio y sospecha. Durante décadas, ha sido retratado como peligroso, cerrado y extremo. ¿Pero qué sucede cuando dejas de observar desde lejos y empiezas a caminar por sus calles? En este video, nos acercamos, no para confirmar lo que se ha dicho, sino para ver lo que no se ha dicho. Número 1. La verdad que has visto. Dicen que Irán es extremo. En ideología, en aislamiento, en todo. Pero para muchos iraníes, la lucha es mucho más básica que las fronteras o las creencias. Se trata de sobrevivir al día. Justo más allá de las autopistas de Teherán, pasando las vallas publicitarias y los edificios gubernamentales, encontrarás vecindarios que rara vez aparecen en los documentales. Calles de tierra alineadas con viviendas improvisadas. Muros hechos de ladrillos rotos y lonas. Líneas eléctricas remendadas con cuerdas de plástico. La pobreza no está escondida, es parte de la vida diaria. Niños se persiguen entre ellos por callejones llenos de polvo y escombros. Muchos de ellos no están en la escuela. Según datos del Ministerio de Bienestar de Irán, en 2024, más de 160.000 niños en edad escolar en zonas de bajos ingresos están actualmente fuera del sistema educativo formal. No es porque esté prohibida la educación. Es porque sobrevivir es la prioridad. Útiles escolares, transporte, incluso un par de zapatos. Para algunas familias, estos son lujos que simplemente no pueden costear. Sí, esta parte de Irán es dura. Y sí, los medios aciertan en esa parte hasta cierto punto. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto, la resiliencia. Lo que mantiene unidos a estos vecindarios no es la política, son las personas. Los padres comparten lo poco que tienen. Los adolescentes ayudan a los niños más pequeños con las tareas cuando no hay escuela. No verás eso en las noticias, pero ocurre silenciosamente, cada día. ¿Y eso es todo lo que hay en Irán? La respuesta es no. Teherán, una capital de casi 15 millones de personas, vibra con contradicciones. Es donde las tradiciones milenarias se mezclan con centros comerciales de lujo, cafés en azoteas, boutiques de diseñador, líneas de metro y centros de innovación. Y no muy lejos de estas calles, la realidad comienza a cambiar. Y no se parece en nada a lo que te han hecho esperar. Empieza a emerger otro lado de la vida. Uno que no encaja en ningún mito mediático, pero que existe igual. Ahora vamos más allá. Observemos las suposiciones que siguen a Irán cada vez que se le menciona y preguntemos si alguna realmente se sostiene. Número 2. El Irán que no te muestran. Uno de los clichés más desactualizados que aún circulan es que Irán es un país donde la vida diaria transcurre a lomos de un camello, sin rastro de modernidad. Pero entra en cualquier ciudad importante iraní y esa imagen desaparece al instante. En Teherán verás líneas de metro de alta velocidad, cafés sin efectivo y atascos llenos de sedanes producidos localmente e importaciones extranjeras. En Isfahán o Shiraz encontrarás centros comerciales, espacios de coworking y barrios con internet de fibra más rápido que en muchos lugares de Occidente. Lejos de estar atrapado en el tiempo, Irán alberga uno de los sectores de ciencia y tecnología más autosuficientes de la región. A pesar de las fuertes sanciones internacionales, el país ha logrado avances notables en campos clave. Ha lanzado satélites con éxito y desarrollado su propio programa espacial. Sus científicos e ingenieros contribuyen al diseño aeroespacial, la nanotecnología y la física nuclear. Incluso en las redes sociales, donde los filtros a menudo dicen más que los hechos, Irán no se parece en nada al estereotipo. La cuenta de Instagram Rich Kids of Tehran, aunque polémica, se ha vuelto viral por mostrar autos de lujo, piscinas en azoteas, ropa de marca y fiestas privadas. Un lado de Irán que va mucho más allá de la narrativa del camello. Por supuesto, no todos los iraníes viven así. Las zonas rurales aún existen. Algunas comunidades aún usan burros como medio de transporte en terrenos montañosos.
Pero también existen centros de innovación, ciudades inteligentes y emprendedores tecnológicos que construyen sus vidas en una nación mucho más compleja y moderna de lo que la mayoría de los observadores externos han sido llevados a creer. Irán vive versiones paralelas del presente, y eso, quizás, es lo que lo hace más real. Los iraníes no son árabes. Desde fuera, es fácil agrupar a Irán con sus vecinos árabes. Misma región, misma religión, mismo alfabeto. Pero la verdad, como casi todo aquí, es más matizada. Irán no es un país árabe, y la mayoría de los iraníes no son árabes. El grupo étnico más grande es el persa. Sí, pero Irán es hogar de una rica mezcla de pueblos como azeríes, kurdos, lurs, árabes, baluchis, turcomanos y otros. Los persas constituyen la mayoría, pero no el todo. Y aún dentro de la identidad persa, los acentos regionales, las costumbres y tradiciones varían enormemente. Lo que une a los iraníes no es una sola raza o etnicidad. Es un tejido histórico y cultural compartido, enraizado en la civilización persa, moldeado por el Islam y extendido a lo largo de milenios. ¿De dónde viene la confusión? En parte del alfabeto árabe, en parte de la religión y en parte del hábito de agrupar a todo Medio Oriente bajo una sola etiqueta, árabe. Pero que los iraníes usen el alfabeto árabe no significa que hablen árabe, de la misma forma en que los indonesios no se vuelven holandeses por usar el alfabeto latino. El idioma nacional es el farsi, o persa, una lengua indoeuropea con su propia gramática, ritmo y legado literario. Si hablas árabe en Teherán, la mayoría de la gente no te entenderá. No porque lo rechacen, sino porque simplemente no es su idioma. Así que la verdad es que los iraníes no son árabes y no hablan árabe. Cuando colapsamos culturas en categorías que no encajan, perdemos todo lo que hay en el medio, la sutileza, la contradicción, la riqueza. Número 4. ¿Es Irán realmente agresivo? La idea de que Irán es agresivo no surgió de la nada. Durante décadas, la tensa relación del país con Estados Unidos, marcada por crisis de rehenes, sanciones, amenazas y retórica, ha moldeado su imagen en el escenario global. Pero si cambias el enfoque de los titulares a los hechos históricos, emerge un patrón distinto. En la era moderna, Irán no ha iniciado ninguna guerra importante. Su conflicto más largo y mortal, la guerra Irán-Irak, comenzó en 1980 cuando Irak invadió Irán, no al revés. Lo que siguió fueron 8 años de defensa devastadora, no de expansión. Hoy en día, la doctrina militar de Irán aún enfatiza el principio de no dar el primer golpe. Altos funcionarios citan regularmente este principio como central en su defensa nacional. Y aunque el país mantiene un aparato militar grande, es importante ponerlo en contexto. Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Irán tiene uno de los niveles más bajos de gasto militar per cápita en el Golfo Pérsico, significativamente menor que el de países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Eso no significa justificar el comportamiento regional de Irán. Sí proyecta influencia, a menudo a través de aliados y actores no estatales. Pero hay una diferencia entre postura estratégica y agresión directa. Más importante aún, esta percepción de hostilidad rara vez coincide con el ambiente en el terreno. Habla con iraníes comunes en cafés, autobuses o haciendo fila en panaderías, y no escucharás tambores de guerra. Escucharás frustración por las sanciones, ansiedad por el futuro y agotamiento por estar atrapados en medio de tensiones globales que no controlan. Entonces, ¿es Irán agresivo? ¿O ha sido presentado así, una y otra vez, por la política, no por la política interna? A veces, lo que más suena desde afuera no tiene nada que ver con cómo vive la gente por dentro. Número 5. Religiosos, no radicales. Para muchos, mirando desde fuera, Irán parece un país donde la religión lo dicta todo. Ves las banderas negras de Muharram, sermones televisados y leyes escritas en el lenguaje de Dios. Irán es una teocracia. Sí. Pero su gente no es un bloque uniforme. Y la religión en Irán,
como todo lo demás aquí, es mucho más matizada de lo que parece al principio. Empecemos por la creencia misma. Irán es predominantemente musulmán chiita, pero está lejos de ser religiosamente uniforme. El país alberga musulmanes sunitas, cristianos armenios y asirios, judíos, zoroastrianos e incluso iraníes no religiosos que se apartan discretamente de los rituales públicos. Todos ellos forman parte del tejido nacional, aunque no todos con igual visibilidad. La religión aquí es visible. Pero visibilidad no significa extremismo. Significa tradición, expectativa, ley y, en muchos casos, una negociación silenciosa. Los rituales públicos del Islam chiita pueden parecer intensos, duelo, martirio, sacrificio. Pero intensidad no es lo mismo que fanatismo. Para muchos, estos rituales son una expresión cultural, no una creencia literal. Son símbolos heredados, a veces honrados, a veces soportados, a veces ignorados. Así que no, los iraníes no son extremistas religiosos. Son personas que navegan entre el poder, las expectativas y la fe de formas complejas y profundamente personales. Y en el momento en que reducimos todo eso a una etiqueta, dejamos de intentar comprenderlos realmente. Número 6. Irán no es gris. Un paseo por las avenidas principales de Teherán revelará algo inesperado. Verás cafés con música occidental, librerías llenas de literatura global y grupos de jóvenes tomándose selfies bajo murales de héroes de Persépolis. Es una escena muy alejada de la imagen de represión que muchos tienen en mente. Considera Teherán, donde, a pesar de las restricciones políticas, los jóvenes iraníes se congregan. Muchas mujeres asisten sin velo, participando en debates sobre identidad, democracia y transparencia. Su presencia ejemplifica a una generación que navega dentro del sistema, no se somete a él. Buscan educación superior, programan, crean empresas y asisten a conciertos clandestinos. Muchos tienen ambiciones que podrían sorprenderte, sueños que trascienden los estereotipos, los tipos de oscuridad y desesperanza. Sí, hay restricciones. La vigilancia y la censura son reales. Pero los jóvenes iraníes responden con humor, creatividad e innovación. A veces en estudios ocultos, a veces en elegantes cafés del norte de Teherán, desafiando normas y expectativas. Entonces, ¿la vida en Irán es realmente aburrida y opresiva? De ninguna manera. La imagen real está llena de contradicciones, tradición mezclada con modernidad, control mezclado con resistencia, identidad forjada en matices. Irán no es solo una imagen negativa en los medios, sino una sociedad multidimensional rica en culturas y estilos de vida. Número 7. Irán no es solo un desierto. Cuando la gente imagina Irán, a menudo visualiza dunas infinitas, calor abrasador y caravanas de camellos cruzando un paisaje vacío. Pero esa imagen dice más sobre Hollywood que sobre la geografía real. Sí, Irán tiene desiertos, vastos, dramáticos y hermosos. El Daste Kabir y el Daste Lut están entre los desiertos de sal y arena más grandes de Asia. Pero eso es solo una parte de la historia. Irán es uno de los países más geográficamente diversos de la región. El norte alberga bosques verdes y frondosos a lo largo del mar Caspio. El oeste está dominado por las montañas nevadas de Zagros. Y al norte de Teherán, a solo un corto trayecto del tráfico del centro, encontrarás estaciones de esquí donde los iraníes practican deportes de invierno cada año en lugares como Disin, Chemsak y Tochal. Disin, por ejemplo, está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y ha sido reconocida internacionalmente como uno de los mejores destinos de esquí fuera de pista. Así que no, los iraníes no viven en el desierto, al menos no la mayoría. Viven en ciudades, en valles, en pueblos costeros, en aldeas montañosas. Enfrentan nevadas, inundaciones primaverales, incendios forestales y olas de calor. Asumir que Irán es solo desierto no solo es geográficamente erróneo, es una forma rápida de ignorar la riqueza del país en terreno, estilo de vida, clima y en cómo su gente se adapta a todo ello. El paisaje aquí no encaja en una sola historia, y su gente tampoco.
Número 8. Los iraníes no son ignorantes. Podrías esperar que Irán sea un lugar donde el conocimiento está bloqueado o el acceso al aprendizaje es limitado. Pero eso cambia en cuanto entras en un campus universitario en Teherán, Isfahán o Mashhad. Justo en la entrada, verás a estudiantes, hombres y mujeres caminando con laptops, descargando archivos de clase por Bluetooth, reunidos alrededor de tableros con anuncios de talleres de robótica, ferias de emprendimiento y lecturas de poesía. Según el Ministerio de Educación de Irán, en 2025, casi el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Ese dato no solo desafía los estereotipos, redefine el futuro de un país frecuentemente malinterpretado desde el exterior. En ciudades y pueblos por igual, más del 85% de los iraníes son alfabetizados, según datos actualizados de la UNESCO de 2024, una tasa superior a la de muchos países de la región. En estas aulas, los estudiantes debaten sobre ciencia de datos, robótica autónoma, teoría cinematográfica y más. No solo estudian para sobrevivir, estudian para construir, para moldear, para dialogar con el mundo en sus propios términos. La educación en Irán no está libre de límites. El contenido está censurado, el acceso a Internet abierto es filtrado y ciertos temas siguen siendo tabú. Bibliotecas privadas, grupos de estudio, clases clandestinas e incluso VPNs son todas herramientas en una búsqueda silenciosa pero implacable por el conocimiento. Número 9. Las mujeres en Irán. En universidades de todo el país, las mujeres superan en número a los hombres en aulas, laboratorios y escuelas de medicina. No solo estudian, lideran. Debaten, publican, desafían y sobresalen, incluso en sistemas diseñados para contenerlas. En el ámbito laboral, son ingenieras, abogadas, diseñadoras, periodistas. Algunas dirigen empresas, otras dirigen hogares. Muchas hacen ambas cosas. Navegan políticas que intentan mantenerlas abajo mientras, silenciosamente, siguen ascendiendo. Y no están libres de presión ni castigo. Pero esa tampoco es toda la historia. Se dice que el código de vestimenta en Irán lo define todo. Que un pedazo de tela en la cabeza dice exactamente quién es o no es una mujer. Pero esa lógica se desmorona en cuanto caminas por una acera concurrida de Teherán. Aunque el uso del hiyab es obligatorio por ley, no ha borrado la autoexpresión. De hecho, la ha hecho más intencional. Algunas mujeres usan el chador negro completo, pero la mayoría no. En su lugar, llevan abrigos largos y con estilo o túnicas brillantes combinadas con pantalones entallados. Sus pañuelos, a menudo una sugerencia suelta, no una regla rígida. Mira más de cerca, y en los detalles verás cómo cobra vida la personalidad. Labial usado, delineador intenso, cejas esculpidas, anillos en cada dedo. Un abrigo con apenas la forma justa, un color que llama la atención. No es moda por adorno. Es moda por supervivencia. Es como las mujeres esculpen espacio donde no lo hay. Como afirman control, centímetro a centímetro, en un sistema diseñado para contenerlas. Así que el pañuelo no las ha silenciado. Simplemente han encontrado nuevas formas de hablar a través de él. Número 10. El tráfico en Irán. Lo oye seguido, que Irán está atrapado en el tiempo, un país congelado por la política, roto por las sanciones, dejado atrás por el mundo moderno. Pero eso no es lo que ves cuando llega el tren. El tren llega a tiempo. Está limpio, tiene aire acondicionado y está lleno de gente yendo al trabajo, a la escuela, o simplemente a otro día más en una ciudad de casi 10 millones. No es una escena de Europa o Asia Oriental. Es Irán. En ciudades principales como Teherán, Shiraz, Mashhad e Isfahán, Irán ha construido uno de los sistemas de transporte público más eficientes de la región. El metro de Teherán cubre más de 200 kilómetros con más de 100 estaciones, y sigue creciendo. En 2025, se añadieron nuevas extensiones para conectar ciudades satélite, reducir el tráfico y dar mejor acceso al centro a familias de bajos recursos. Y la historia no termina bajo tierra.
El sistema ferroviario nacional de Irán se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio, conectando provincias con trenes eléctricos modernos. Para muchos iraníes, es una línea de vida y una prueba de que el desarrollo continúa incluso cuando las sanciones y la inflación dicen lo contrario. Lo mismo ocurre con el sistema de salud. A pesar de la presión económica, Irán mantiene uno de los sistemas de salud más accesibles y asequibles de Medio Oriente. Con más de 900 hospitales públicos y una sólida red de clínicas comunitarias, la atención básica llega a zonas urbanas y rurales por igual. Y aquí viene la parte que sorprende a muchos: Irán es líder en trasplantes de órganos, investigación con células madre e incluso protocolos de tratamiento contra el cáncer, con pacientes de países vecinos que cruzan la frontera para recibir atención. Así que Irán no está atrapado en el pasado. Sus problemas son reales. Pero también lo es su progreso. Número 11. Los iraníes no odian a los turistas. ¿Has visto las imágenes? Multitudes enfurecidas, puños al aire, gritos de muerte a América. Es impactante. Y si eso es todo lo que has visto, es fácil asumir que los iraníes odian a Occidente o a cualquiera que venga de allí. Pero luego aterrizas en Teherán y ocurre algo extraño. En minutos, alguien te ayuda con la maleta. Luego otro te da indicaciones. Al final del día, un desconocido te ha invitado a cenar a su casa. La verdad es que la mayoría de los iraníes no odian a los occidentales. Están molestos con políticas, no con personas. Lo que suena como rabia contra países enteros es, en realidad, frustración contra sanciones, invasiones, dobles estándares. Y aún así, la mayoría de ese enojo va dirigido a los gobiernos, no a los huéspedes. Como viajero, no eres visto como una amenaza. Eres visto como una oportunidad, un vínculo con el mundo del que han estado aislados durante décadas. Irán es uno de los países más hospitalarios del mundo. Y no es solo una opinión, es un patrón. Pregunta a cualquiera que haya estado allí. Todos te dirán lo mismo: lo más difícil de viajar por Irán es rechazar educadamente la quinta invitación a tomarte en una sola tarde. En la cultura persa, la hospitalidad es sagrada. No es solo cortesía, es orgullo. Recibir a un huésped es una forma de honor, y la mayoría hará todo lo posible para que te sientas seguro, curioso y lleno. Los iraníes no te odian. Probablemente te pregunten qué piensas de su país. Querrán saber si te gusta su comida, su arquitectura o su poesía. Y si estás abierto, te mostrarán partes de su mundo que la mayoría de las cámaras nunca ven. Cuanto más te adentras en Irán, más difícil se vuelve mantener una historia única. Porque este país no está construido sobre una sola imagen, un solo momento ni una sola narrativa. Es complejo, está lleno de capas, y es real. La única forma de entender un lugar como Irán es dejar de depender de la distancia y empezar a elegir la profundidad. Ampliar tu mirada para dar espacio a la contradicción. No preguntarte solo que creo que sé, sino que nunca se me ha ocurrido preguntar. Irán no es solo la tensión que viste en una pantalla. Es una sociedad en movimiento, llena de color, contradicción y complejidad. Y la única forma de comprenderla de verdad es ir y verla por ti mismo. Si este episodio te ayudó a cambiar tu perspectiva, no dudes en dejar un comentario. Nos encantaría saber cómo ha cambiado tu forma de ver las cosas. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo, tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.